Buenos días. Muy buenos días. Antes de empezar, saludarnos unos a otros, por favor. Muy buenos días. Con gozo, alegría también, ¿no? Muy buenos días. Ah, Hoy, última semana, último domingo, ¿no? Este mes, último. Ah, Hoy, creo que hoy, ¿qué día? Aquí cerca también una Villa Pagador, zona Villa Pagador está haciendo una feria, ¿no? Se llama San Miguel, ¿no? Hasta hoy día. Por eso creo que los hermanos ahí ahora poco llegar, poco tarde. Ah, ah, pero hoy día, recién un vecino ha dicho también, no quiere también parquear. Yo voy a dar pincha gratis, como ha dicho. Ah, Parece que tener más, cuando más pasar también tiempo, en corazón de los hombres también, muy pequeñito también. No tienen paciencia también, ¿no? Pero por eso, los hermanos, por favor, cuando parquear en la iglesia, más cerca también, por favor, no puerta de vecino. Hoy primera vez, antes no hablaba, hoy primera vez ha dicho así, por eso necesitamos cuidar también los hermanos, ya. Entonces, vamos a orar, oremos juntos para comenzar. Nuestro Padre Dios celestial, muchísimas gracias. Te agradecemos por reunirnos hoy, este domingo aquí, en este mundo lleno de pecado donde no conocíamos la verdadera felicidad ni esperanza, siguiendo solo las vanidades de este mundo. Pero cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero. Muchísimas gracias por salvarnos. Enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo, quien recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que merecíamos, muriendo en la cruz, derramando su preciosa sangre para perdonar eternamente nuestros pecados y liberarnos del juicio y la maldición. Muchísimas gracias por su amor. Gracias por permitirnos alabarte y aprender tu palabra. Te pedimos que nos acompañes durante todo este tiempo, alumbrando nuestras almas con tu palabra y ayudarnos a reflexionar sobre cómo debemos vivir en ti y para qué propósito. A nuestro alrededor hay muchas almas perdidas, está viviendo. Dios, por favor, ayúdanos para que podamos guiarlas con todo nuestro esfuerzo para predicar el Evangelio, por favor. También hoy te pedimos que abren el corazón de los hermanos y hermanas que hoy, por diversas circunstancias y situaciones, no han podido estar con nosotros, y que los ayudes a acercarse a tu palabra. Si algunos hermanos también está caminando, Dios guíe por favor rápidamente para compartir juntos con tu palabra, por favor. Especialmente habrá el retiro de primavera en todo en Bolivia. Desde siguiente semana, Dios, por favor, abre el corazón de nosotros para que podamos participar juntos con oración y también para guiar a nuestros invitados, nuestras familias amados, por favor, para recibir la salvación sin falta a través de tu palabra correcta.
Hoy también suelta con tu santa mano para que ninguno de nosotros haya venido en vano. Te ando todo en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 22. Juan capítulo 16, versículo 22, 24. Juan, libro de Juan, capítulo 16, versículo 22 al 24. Voy a leer. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Está aquí. Muy buenos días, los hermanos. Cada domingo nosotros estamos aprendiendo en la Biblia, ¿no? Libro de Juan. Libro de Juan es importante también. Después de recibir la salvación, primero, ¿qué libro hay que leer? La Biblia. Libro de Juan. Libro de Juan. Porque a través del libro de Juan puede entender bien sobre el Evangelio. El capítulo 16 del libro de Juan nos muestra a Jesús después de haber terminado su ministerio público de 3 años y medio. Ahí sabiendo que estaba por ser entregado y crucificado, pasa sus últimas horas con sus discípulos y les da un mensaje largo. Durante estos 3 años y medio, los discípulos caminaron con Jesucristo. Vieron los milagros que Él hizo y recibieron sus enseñanzas. Estar con Él les llenaba siempre de paz, alegría y un gran consuelo en el corazón. Pero muchos judíos odiaban a Jesucristo, querían matarlo. Pero el poder de Dios estaba con Él y por eso nadie hacía daño. Los discípulos, al estar junto a Jesucristo, sentían seguridad y paz. Ellos esperaban que Jesús llegara a ser el rey de Israel. Sin embargo, Jesús les habló de que iba a morir en la cruz. El plan de Dios era que Jesús muriera en la cruz y resucitara para así pagar por nuestros pecados, vencer la muerte y darnos la esperanza de la vida eterna. Ese es el plan de Dios, ¿no? Por eso Jesús vino al mundo para cumplir esa voluntad y avanzar con discusión
hacia la muerte. Pero cuando los discípulos escucharon que Jesús iba a morir, se llenaron de miedo y preocupación. Entonces Jesús anunció su muerte y su resurrección al tercer día. Clavaron a Jesucristo en la cruz y lo mataron. Entonces muchos pensaron así: ya se acabó el que engañaba al pueblo de Israel. Nosotros ganamos. Incluso el diablo se alegró de ver a Jesús crucificado. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, el mundo se alegró. Se alegró. Los discípulos, en cambio, lloraron y se lamentaron. Esos 3 días hasta la resurrección fueron para ellos días de mucho dolor y tristeza. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, el cielo se oscurrió durante 3 horas. Era como si el cielo llorara, la tierra llorara, y aun los ángeles también se entristecieron, ¿no? Pero Jesús hizo esta promesa, que es promesa. Aquí, versículo 22 dice, ¿no? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Tal como lo había dicho, Jesús resucitó, y con eso desaparecieron toda la tristeza, las dudas y los miedos de los discípulos. La muerte de Jesús en la cruz no fue un fracaso. Fue la obra perfecta para salvarnos a nosotros, que por causa del pecado estábamos destinados al infierno. En la cruz Jesús declaró, ¿qué es eso? ¿Qué ha dicho? Consumado es, consumado es. Con eso completó la obra de nuestra salvación. Ya completó la obra de nuestra salvación. Pagó por todos nuestros pecados en la cruz, y al resucitar venció al poder de la muerte. Pero como los discípulos no creían que Jesús resucitaría, al verlo morir quedaron en desesperación, ¿no? Desesperación, tristeza, tristeza. Como tristeza, discípulos, ¿no? Sin embargo, con la resurrección de Jesús, en un solo momento desaparecieron todas las dudas, todas las preocupaciones. En sus corazones se llenaron de alegría y paz. Y aquí dice, ¿no? Versículo 22 también dice, ¿no? Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. No solo se trata de que Jesús resucitó, sino que su resurrección es la puerta de Dios, de que con su muerte en la cruz
y con la sangre que derramó nuestro pecado, fueron perdonados para siempre. La resurrección de Jesucristo es la evidencia segura de que Él cargó con todos nuestros pecados y de que verdaderamente es nuestro Salvador. Pero hasta ahora muchas personas malentienden. Todavía tienen duda. Solo sabe con cabeza. Por eso vivir su pensamiento, su camino. Algunos días sí escucha, algún día no escucha, no va a venir. Pero no es así. El Jesús resucitado muestra las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza, y dio: la paz sea con ustedes. ¿Cómo así, no? Con eso quiso decir: yo cargué con todos tus pecados, fui herido y morí por ustedes. Recibí en mi lugar el juicio que ustedes merecían. Ahora ya no tienen por qué temer ningún juicio. Por eso digo que haya paz en sus corazones. Que haya paz en sus corazones. Por eso los cristianos salvos, cuando reciben el amor de Cristo, llega paz, alegría, gozo, para siempre. Esa paz nadie la puede quitar. Aquí dice, ¿no? Versículo 22, nadie os quitará vuestro gozo. También escrita en la Biblia, Juan capítulo 14, vamos a buscar, Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27, leamos juntos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sí. Esa es la paz que el Señor da a nuestra alma. Y también nos da alegría porque Él pagó por siempre por nuestros pecados, salvó nuestra alma y nos dio la esperanza de entrar en el cielo. Esa es la verdadera alegría en el corazón. La resurrección de Jesús es el recibo, el recibo de nuestra salvación. La resurrección de Jesús significa que el poder de la muerte fue derrotado. Y así como Jesús resucitó, nosotros también tenemos la esperanza de volver a vivir. Por eso, los que creen ya no necesitan tener miedo a la muerte. Muchos de los primeros cristianos murieron, iglesia de primitiva, por creer en Jesús. Fueron apedrados, crucificados, quemados vivos y echados a los leones. Miles de personas perdieron la vida a causa de su fe.
Pero en nuestra época ahora, por creer también en Jesucristo, ¿se va a matar? No, son pocos. Aquí Bolivia es libre, ¿no? Para creer, libre, ¿no? Sí. Pero otro país, algunos pequeñitos también. Pero antes, cristianos primitiva, muchos se mataron, murieron todos. Sin embargo, frente a la muerte, ellos no tuvieron ningún temor. Los discípulos anunciaron con fuerza que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y que resucitó para darnos la vida eterna. Sí. Durante de los mismos judíos que habían matado a Jesús, los discípulos declararon. Ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó y lo hizo Cristo y Señor. Entonces los judíos arrestaron a los discípulos y les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús. Los golpearon y les advirtieron que si lo volvían a hacer, los matarían. Pero los discípulos respondieron de esta manera. Así, vamos a buscar. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Versículo 19, 20. Hechos, capítulo 4, versículo 19, 20. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque, leamos juntos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos tenían la fe verdadera también, ¿no? Ellos han visto obra de Jesucristo. Sí. Y también, por eso ellos predicando el Evangelio valientemente. Capítulo 5, vamos a ver, capítulo 5, versículo 40. Hechos, capítulo 5, versículo 40 y 42, voy a leer. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablesen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido teniendo por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos gozosos de haber sido teniendo por dignos de padecer. Así, ¿no? Nosotros también vimos la muerte de Jesús, vimos su resurrección y también lo vimos ascender
al cielo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando los apresaron, los golpearon y los azotaron, ellos se alegraban porque habían sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre de Jesucristo. Sí, ustedes, cuando recibir la salvación, realmente no tienen miedo sobre muerte. Ahora no sabemos bien con nosotros, pero cuando más se acerca con cuchillo, más se acerca la muerte, puede, creo Dios, creo Jesucristo, después de mi muerte puedo ir al cielo, puede hablar o quiere vivir. Ahora no sabemos, pero cuando más se acerca aflicciones graves, puede mostrar nuestra fe verdadera. Ahora muy tranquilo, ese muy está bien también, por eso no se ve bien realmente. Pero antes ellos, cristianos, ellos también tenían la fe verdadera. Por eso, así, vamos a buscar Romanos 8, 35. Vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo 35, 37. Voy a leer también, ya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, leamos juntos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nadie podía quitarles esa alegría, ¿no? Ni siquiera la muerte podía quitarla. Aunque fueron quemados vivos o echados a los leones, ellos seguían cantando y alabando a Dios con gozo y alegría. ¿Quién podía quitarles esa alegría? No se puede. Ninguna tribulación, persecución, amenaza ni la misma muerte podían quitar la paz y el gozo que tenían, porque esa alegría había vencido a la muerte, ¿no? Sí. Porque era una paz y una esperanza segura, la vida eterna y la certeza de que cuando todo este mundo termine, entrarían al cielo eterno. ¿Quién tiene esa fe y esa esperanza verdadera? Es un
persona realmente feliz, realmente un gozo. Nosotros también no tenemos ese mismo gozo, alegría. Porque se alegran los que han recibido la salvación. ¿Por qué? Se alegran. Solamente si tienen también mucho delicioso también, un plato también, alegría. ¿Ah? O tiene mucho dinero también, ¿no? Por eso alegría. No tiene dinero, entonces también muy tristeza. No es así. Porque se alegran los que han recibido la salvación. Porque se alegran los cristianos salvos. ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Siempre asistir a la iglesia. Eso no. Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, 9. Usted también, sí. Creo que algunos tienen también, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, 8, 9. Leamos juntos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Con qué? La salvación, ¿no? La salvación. Nos alegramos con el gozo tan grande y glorioso que no se puede expresar con palabras, porque hemos recibido la salvación a través de la Biblia. De otra manera, cuando una persona es salva, cuando una familia es salva, cuando un pariente o un amigo recibe la salvación, ¿acaso existe la alegría más grande que esa? Una alegría también, ¿no? Sí. ¿Se puede comparar con ganar mucho dinero, con tener éxito en el mundo o con alcanzar alguna posición aquí en la tierra? No se puede comparar. No se puede comparar. Todo eso es pasajero. Cuando se acabe, también la alegría se desvanecerá. Desvanecerá. Solamente esos. Si tiene mucho dinero, puede llevar en el cielo, puede llevar mi casa, puede llevar mi auto. No, ni un 100 centavos también. Todo te da aquí. Entonces, ¿qué llevar? Gozo, alegría, gozo. La paz y la alegría que el mundo da se terminan pronto. Terminan pronto. Sí hay alegría, pero pronto, terminan pronto. Pero la alegría y la paz de aquellos que tienen la seguridad de la salvación y la esperanza firme de entrar en el reino de Dios después de la muerte. Esa alegría nadie la puede quitar, nadie puede quitar. Los cristianos que han recibido la salvación tienen un gozo eterno
que ni siquiera la muerte puede quitarles. Jesús también les dijo a sus discípulos la palabra que no podía ser otra cosa que un gran consuelo y una fuente de alegría para ellos. Eso, volvamos. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Volvamos. Juan capítulo 16, versículo 23, 24. 23, 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nadie habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Sí. Primero gozo, y eso, gozo es salvación, la salvación. Mi salvación, eso, ¿no? Y también aquí, cuando Jesús resucitó y los discípulos lo vinieron, les dijo que nadie podría quitarles su alegría. Pero además les dio otra promesa que sería un gran consuelo y motivo de gozo. La promesa de que si oramos al Padre en el nombre de Jesús, Dios nos escuchará. Esa es la promesa maravillosa que Jesús mismo hizo. La promesa grandiosa que el Señor nos dejó. Entre tantas promesas, esta brilla con fuerza. Si pudimos al Padre, en nombre de Jesús, Dios nos escucha. Dios nos escucha. Qué promesa tan maravillosa. Cuando oramos a Dios en el nombre de Jesús, Dios nos responde y todo es para la gloria de Dios, ¿no? Por eso, Juan capítulo 14, versículo 14 dice, ¿no? Si algo pidiereis en el nombre, mi nombre, mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Pidiereis. Esta es la gran promesa que el Señor nos ha dado y el privilegio maravilloso concedido a los cristianos salvos. Dios desea siempre darnos lo mejor. Él quiere provee todo lo que necesitamos, ¿no? Dios sabe en todo. Dios sabe qué necesita para mí. Dios sabe o no sabe. Dios lo conoce también, ¿no? Por eso la oración es un gran consuelo, una alegría y un privilegio que Dios le ha dado a los cristianos salvos. En la vida cristiana hay, ustedes también saben, hay cuatro elementos fundamentales en la vida de la fe. Son como las 4 ruedas de
un auto, 4 ruedas, un auto. Si falta una, ¿puede adelantar o no? No se puede adelantar, ¿no? Hay problema mucho también. Si falta una, no se puede andar con normalidad. El primero y el más importante es la palabra. Primero palabra. Segundo es oración. Tercero es comunión. Cuarto es predicación y servicio. Debemos leer la Biblia, memorizarla, aprenderla, guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica en nuestra vida diaria y también anunciarla con otros. Nuestra vida debe estar sumergida en la palabra. Dios es la palabra. ¿No? Por eso, Juan capítulo 1 dice, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. A través de la palabra conocemos a Dios. A través de la Biblia, no nuestros pensamientos. Dios es único Dios verdadero. Por medio de Jesucristo, la palabra hecha carne, creemos que se cumplió la promesa de salvación. Por la palabra hemos recibido la salvación. Por la palabra. De la palabra de Dios recibimos constantemente gracia abundante y vida. Por la palabra discernimos la santa voluntad de Dios y por ella aprendemos a vivir dentro de esa voluntad. Por eso la palabra importante también, ¿no? Usted también memorizado, ¿no? Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. Caminar con la palabra es caminar con Dios mismo. Caminar con la palabra es caminar con Dios. Ustedes no quieren caminar con Dios. Entonces, ¿quieren caminar con Dios? Respóndeme, ambos, no es. No. Entonces, ¿con quién? ¿Con quién quiere caminar? Con el diablo también, ¿no? No está bien ya, con el diablo. ¿Quieren caminar con Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Cómo vamos a hacer? Al abrir los ojos cada día, debemos leer la Biblia. ¿Cuándo? Leer la Biblia, el libro de Juan. Todavía no entiende. Sí, todavía no entiende. Sin palabra no es posible llevar la vida cristiana verdadera. Sin la palabra. Pero otra iglesia también, ¿no? Otra congregación. Sin Biblia no aprende la Biblia. Poquito, 20 minutos solamente hace. Con un milagro también, mostrar milagro también, otra cosa. La fe incorrecta, peligroso. Hay que seguir con la palabra. Recibir la palabra de Dios y confiar en ella, eso es la fe.
incluso cuando recibimos la salvación, fue por medio de la palabra. Y la vida cristiana es precisamente vivir junto con la palabra. Por eso no se puede imaginar la vida de fe sin leer la Biblia, sin escucharla, ni comprenderla correctamente. Así como un pez no puede vivir fuera del agua, nosotros no podemos vivir ni un instante lejos de la palabra de Dios. Los cristianos salvos aman a la palabra de Dios, Por eso quieren escuchar la palabra. Yo creo también ustedes, ¿por qué han venido en la iglesia? Para verme. Ay, gracias también. Pero la mayormente para escuchar la palabra, ¿no? Sí. Entonces nosotros vivimos cada día conforme a la palabra. La palabra es lo primero. Por eso. Ustedes, el hecho de llevar la vida cristiana correcta depende de cuánto se aprende y se ama la palabra y de cuánto uno se acerca a ella con un corazón deseoso. La mayormente puede saber también. Si alguien pasa toda la semana sin leer la Biblia, sin ganas de aprenderla ni estudiarla, ¿cómo puede decir que vivir la fe como su comida diaria sin falta, ¿no? sin fallar? Pero nunca lee ni escucha la palabra de Dios. Cada día comer, desayuno, almuerzo, cena y también dietas. ¿Hay dieta? Un panquecito también. Siguen comer, pero no comer la palabra. Es raro, ¿no? Ustedes saben qué significa poder vivir sin alimentarse de nada. ¿Qué significa? Eso es señal de muerte. Todo ser vivo necesita comer. Ningún ser con vida puede permanecer sin alimento. Ustedes van a ver. Los cristianos salvos vivo. Por eso busca la palabra. Pero no salvos, busca o no busca, no busca la palabra. Y segundo es la oración. Para recibir el poder de Dios y para vivir bajo su gobierno. Eso lo logramos a través de la oración. Jesús es la palabra hecha carne. Sin embargo, ¿cuánto oraba Él? Ha orado mucho también Jesucristo, ¿no? Jesús subía al monte para orar solo. Buscaba lugares apartados para orar. Oraba de madrugada, muy temprano. Algunas veces pasaba toda la noche en oración. Y cada vez que había una decisión importante, oraba todavía más. Según su costumbre, iba al monte de los olivos para orar. Ustedes. Y al final, en el huerto, en Getsemaní,
oró con tanta fuerza y angustia que su sudor caía como gotas de sangre. Si Jesús mismo oraba de esa manera, ¿cómo un cristiano podría dejar de orar? En la vida cristiana, la oración es indispensable. La oración es comunión con Dios, Usted también ha dicho, sí quiero caminar con Dios. Entonces, para caminar con Dios hay que acercar la Biblia. Y también quiere comunicar con Dios, nosotros tenemos que orar a Dios. Es un digno, sí. Imagínense. ¿Cómo así, no? Imagínense. A ver, se ve. Una familia que pasa todo el día junta sin hablar una sola palabra. Un hijo que no habla con sus padres todo el día. O un esposo y una esposa que no se dicen nada en todo el día. ¿Qué significa eso? Si algo tiene problema, ¿no? ¿O no? Creo que sus casas, ¿cómo está? ¿Cómo está? Algún día sí, para pelear también, mucho también, se odia, no quiere hablar, ¿no? Con esposa, con esposo, con padres. No quiere, ¿no? Eso sería una señal de que hay un problema. De la misma manera, si pasa un día entero y no hemos tenido ninguna conversación con nuestro Padre Celestial, entonces algo anda mal. ¿Cómo podría haber vida cristiana sin oración? La oración es abrir nuestro corazón delante de Dios. Por eso cuando venir a mi iglesia, también sí o sí hay que orar cuando entrar en salón grande, para abrir mi corazón, para entender tu palabra. Pero ni oración, tampoco nuestra casa no va a orar. En la iglesia también no va a orar, solamente dice pastor, vamos a orar, entonces orar. Voluntaria no orar. ¿En casa va a orar? No, imposible. Usted no te olvidar, por favor. La oración es abrir nuestro corazón delante de Dios. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7. Leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipo, estando en
encarcelado en Roma sin saber en qué momento podía ser ejecutado. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, Cuando un cristiano pasa por dificultades, cuando enfrenta problemas y no sabe qué hacer, cuando se siente acorralado por todos lados, no debe llenarse de angustia, miedo o desprecio. Antes de llevar el problema de la gente y pedir ayuda a los demás, presentarlo primero delante de Dios, orar. Por eso la Biblia dice como así. Eso significa que podemos orar con gratitud porque confiamos en en que Dios responderá conforme a su voluntad. Por eso podemos orar con agradecimiento, Aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin importar el problema que enfrentemos, dejamos que la paz del Señor grande nuestro corazón y nuestra mente. Por eso, aun en medio de las dificultades, lo entregamos todo a Dios. Por supuesto, la oración es algo que deben hacer los que han recibido la salvación. Los cristianos salvos, oración, deben hacer. Entonces, una persona que no ha recibido salvación no necesita orar. También puede orar. Pero ¿qué debería pedir en su oración? ¿Qué debería pedir en su oración? Debe pedirle a Dios que le conceda la salvación. Solamente eso nada más. Si alguien que puede morir esta misma noche, ora solo por tener un buen trabajo, porque vaya bien en los negocios o por ganar mucho dinero. ¿Cómo crees que lo verá Dios? La voluntad del Señor es que sea persona primero recibir la salvación. Es la voluntad de Dios. Por eso la oración principal de quien aún no ha sido salvos debe ser así: Señor, sálvame. Señor, sálvame, por favor. Hasta ahora yo no entendí la palabra. Todavía no tengo salvación, seguridad. Por favor. Si quiero también escuchar la palabra. Entonces Dios sí o sí dará la salvación. Pero no confundido también, no sabe. ¿Yo salvo o no salvo? Si no conoce, no tiene salvación verdadera. Ustedes, sí, por eso necesita oración. Sálvame, por favor, a través de el retiro de primavera. Tengo también negocio. Perdón. Tengo
mi negocio, pero preocupación mucho también. Yo mucho tercera edad también, ya no sé cuándo morirá, pero aún más cerca. También, pequeñitos también, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Ese no. ¿Hasta cuándo va a buscar fiesta? ¿Hasta cuándo? Bastante. Algunos lugares hoy día también, por San Miguel también, ya, hubo una grande fiesta, disfrutar también. Todos, tomar también alcoholito, todo. ¿Por qué? Sin esperanza viva. Pero nosotros tenemos esperanza viva. ¿Cómo podemos seguir? Pero seguir otras cosas en el mundo para probar ustedes si realmente hijo de Dios o no. Realmente hijo de Dios o no. Ustedes, por eso hay que orar también, los salvos. Sálvame, por favor, Dios. Yo quiero ir al cielo. Eso no. Y después de recibir la salvación, podemos orar delante de Dios. Debemos orar para vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar para la gloria de Dios. Por eso lo importante no es simplemente orar por cualquier cosa, sino hacer oraciones que Dios escucha. La oración debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a buscar primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. No, perdón, oye, mi garganta un poquito. También, yo tengo también el espíritu un poquito. Perdón. Ya. Aquí, 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, 15. Leamos juntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él hayamos hecho. Aquí dice, ¿no? Sí. Hay algo en lo cual podemos tener plena confianza delante de Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él nos escucha. No se trata de pedir lo que uno quiere a su manera, sino de orar según la voluntad de Dios. Orar según la voluntad de Dios. La Biblia dice que cuando nuestras oraciones están de acuerdo con su voluntad, Dios las escucha. Por eso antes de orar debemos pensar que esta oración es digna de voluntad de Dios o no. Y si estamos seguros de que está conforme a su voluntad, entonces debemos orar con valentía y confianza. Tampoco debemos desanimarnos si oramos y no vemos respuesta inmediata. Debemos seguir orando hasta que se cumpla. Cumple. Si esa oración está de acuerdo con la voluntad de Dios, con certeza, Él la contestará. Él la contestará.
Y si no la contesta, debemos reflexionar. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? De Santiago capítulo 4, 2 dice, aquí dice, ¿no? Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, no pedís. Si no recibimos, porque no oramos. Dios quiere darnos, pero se alegra cuando lo pedimos en oración. Hay cosas que Dios nos da sin que las pidamos, pero hay otras en aquel solo nos da cuando se las pedimos. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no oran? ¿Por qué? Porque no creen en la promesa del Señor. No creen. Aquí, miremos pantalla. Marcos capítulo 11, versículo 24. Aquí dice, ¿no? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orad, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿No? Aquí dice, ¿no? La expresión aquí, todo lo que, significa orar de acuerdo con la palabra de Dios. Pero muchos no creen en esta promesa. Es una promesa del Señor, ¿por qué no creerla? Creemos que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y perdonó para siempre nuestros pecados. Y que sin ninguna obra nuestra nos dio la salvación. Eso se entiende, pero ¿por qué no creemos en esta promesa? Aquí, Efesios capítulo 3, versículo 17, también dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí dice, ¿no? ¿Qué significa eso? Es la palabra. Que después de recibir la salvación, el Señor habita en la persona que ha nacido de nuevo. Habite Cristo, la fe, por la fe en vuestros corazones. Aquí, ¿por qué no oramos? No oramos. Aquí, segundo, las dos cosas. Porque primero es no creer en la promesa del Señor. No creer. Por eso no orar. Y segundo es, no tiene un corazón sincero, un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. No tiene. No tiene un corazón sincero. No tiene sincero deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Por eso no ora. Ustedes, la razón por la que muchos cristianos no oran es porque no le conocen, que necesitan la ayuda de Dios. Piensan que con su propia capacidad y sus propios métodos es suficiente y creen que pueden salir delante sin Dios. Por eso no oran. Debemos esforzarnos en la oración para recibir la sabiduría y los caminos de Dios. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 4. Busquemos la palabra. 1 Pedro capítulo 4. Primero, Primera de Pedro capítulo 4.
4, 7, versículo 7. Leamos juntos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En oración. Si descuidamos la oración, sin darnos cuenta, nuestro corazón se vuelve insensible. Si descuidamos la oración, los pensamientos del mundo entran en nuestra mente. Por eso siguen preocupaciones también mi negocio. Si descuidamos la oración, la conciencia se adormece. Si descuidamos la oración, desobedecemos a Dios. Y aún así, ya no sentimos culpa. Entonces, en el corazón aparecen la envidia, los celos, el odio hacia a los hermanos, la desobediencia y los culpables. Pero la persona ni siquiera se da cuenta de que está mal. Cuando oramos, Dios nos hace reconocer nuestro pecado. Los culpables cometidos contra nuestros hermanos, la desobediencia a Dios y los pecados ocultos en nuestro corazón y en nuestra vida salen a la luz durante la oración. En la oración nos acercamos más a Dios. La luz de Dios ilumina nuestro corazón y nuestra vida. Pero la persona que no ora es alguien que espiritualmente está durmiendo. Por eso más que nada debemos esforzarnos en la oración, mis hermanos. Tenemos que orar para no caer en los pecados del mundo, para que nuestro corazón no se endurezca, para no guardar oído contra los hermanos, ni vivir en desobediencia con un corazón insensible. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. 4, versículo 2. Leamos juntos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sí, acción de gracias. Aquí dice, ¿no? Orar no es sencillo. Orar no es sencillo, pero es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Aunque cuando no podamos dormir, debemos doblar nuestros rodillas y orar por la iglesia, por los servidores encargados y también por las familiares e hijos que todavía no han recibido la salvación. Si sus hijos aún no son salvos, tienen que orar para que reciban la salvación. Y si ya la recibieron, tienen que orar para que vivan
conforme a la voluntad de Dios en la iglesia. Y debemos confiar en Dios. Tenemos muchas listas de oración que vamos a orar. De una manera también. Si alguna vez piensas que no tienes nada por qué orar, escribe en un cuaderno de oración todas sus listas. ¿Cumple o no cumple? Si cuando pasa algún año, Dios escuchó mi oración. Gracias. Hay muchos también. Gracias de Dios. ¿No? Ustedes, en una iglesia donde muchos oran, se manifiesta el poder de Dios. Qué hermoso sería que nuestra iglesia está llena de hermanos que oran. Sí. Cuando hay padres que oran, los hijos no se pierden. Pero si los padres descuidan la oración, los hijos pueden desviarse. Por eso la Biblia nos dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Si no tienen sabiduría, ¿cómo vamos a hacer? Hay que orar. Santiago capítulo 1, versículo 5, 7 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí dice, ¿no? Sí. ¿Tienen ustedes abundante sabiduría? ¿Tienen ustedes abundante sabiduría? ¿O sienten que les falta sabiduría? Después de la muerte del rey de David, su hijo el rey Salomón oró así: mi padre David gobernó a este gran pueblo, pero yo soy joven y no sé cómo hacerlo. Yo soy pequeño. ¿Cómo podría yo gobernar a esta multitud tan grande? Señor, dame sabiduría. Concédeme discernimos invento para juzgar conforme a tu voluntad. Y esa oración de Salomón alegró al corazón de Dios. La sabiduría es discernir la voluntad de Dios. Para los cristianos salvos, vivir con sabiduría significa saber cómo debemos vivir en nuestra vida. Nosotros no tenemos sabiduría. Tenemos que orar. Sí, con oración es muy gran consuelo en mi corazón, ¿o no? Por eso necesitamos mucha sabiduría también, ¿no? La Biblia dice que si oramos pidiendo sabiduría, Dios nos la dará. Sí. Pero si pedimos mal delante de Dios, Él no escucha esta oración. Santiago capítulo 4, vamos a buscar. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3, leamos juntos. Pedís y no recibís, ¿por qué? Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando pedimos sabiduría para
discernir la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. Esa es una oración que está de acuerdo de la voluntad de Dios. Pero pedís mal, Dios no escucha, no dará. ¿Cómo así, no? Siempre orar también, como dame también buena salud y también dame más dinero también, más dinero. ¿Cómo así? Si todavía no tiene esa salvación, primero hay que pedir la salvación, ¿no? Ustedes. Dios está cercado de la persona que ora con sinceridad y con un corazón ferviente. Por eso Salmos capítulo 145, versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Debemos orar para estar más cerca de Dios. Sí. Debemos orar para Él, para que Él cambie de nuestro corazón y de nuestra vida todo lo que está mal. Eso mal, ¿sí? Aquí, Salmos capítulo 117, versículo 1, leamos juntos. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Ustedes, la Biblia dice que si guardamos pecado en el corazón, Dios no escucha nuestra oración. También dice que si desobedecemos la palabra de Dios, esa oración no será escuchada. Pero aquí, oye, oh Jehová, la causa de justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, escucha mi oración. Ustedes, esa oración es gran consuelo en mi corazón. ¿Ustedes tienen o no tienen? Gozo y consuelo, gran consuelo en mi corazón. Todavía no está. Ustedes nos esforzamos en orar correctamente. Apartamos un tiempo suficiente para la orar. Tenemos tiempo de silencio para orar. ¿Sí? No hagas oraciones vacías ni ni como vacías ni nuestro corazón, sino orar con sinceridad y con un corazón ferviente. Ustedes oramos con la convicción de que Dios está inclinado a escuchar nuestra oración. Entonces, Dios sin duda escuchará. Entonces, tanto en su vida personal como en la iglesia, veremos la obra de Dios en mayor manera. Ahora más se acerca el retiro de primavera. Cuando pasar cada día hay que orar para encontrar un alma más y predicar el evangelio, pero no salvos, solamente pasar nada más. Ahora, hermanos, ahora muy cerca, ¿no? Retiro de primavera, ¿o no? ¿Está orando o no? Si no a orar, tiene que arrepentirse. Hay que orar. Míreme, por favor, adelante, todo. No mire ahí como decir, no. Todo, por favor. Hay que orar. Tenemos que orar para el retiro de primavera. ¿Sí? Por favor, oremos a Dios para crecer nuestra iglesia también, para cada uno de nosotros.
Si todavía no tiene la salvación verdadera, a través de el retiro de primavera, sí o sí tiene que tener la salvación. Porque ahora fin del mundo más cerca. Yo también quiero ver cuando entrar en el reino de Dios, todos ustedes. Pero no sé quién encontrará en el reino de Dios. Todo deseo que todos ustedes. Por eso ustedes, por favor, hoy inscribir también, ¿no? Retiro de primavera también, por favor, ¿ya? Tenemos que tener también retiro de primavera, por favor, ¿ya? Hoy muchas gracias. Hoy hemos aprendido también, ¿no? Gozo y gran consuelo en mi corazón. Gozo es primero mi salvación, después recibir la salvación, empezar. Mi gran consuelo es oración. ¿O no? Ustedes. ¿Sí? Por eso tenemos que orar también a Dios. Dios sí o sí escuchará mi oración. Entonces, vamos hasta aquí, hoy hasta aquí. Vamos a orar. Dios Padre, vivo y lleno de amor, gracias. Gracias por salvarnos del castigo eterno del pecado. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza gloriosa de ir al cielo. También hoy hemos aprendido tu palabra por gracia del Señor. Señor, por favor, guíanos para que permanezcamos unidos el cuerpo de la iglesia, aprendiendo y predicando el evangelio muy precioso a muchas almas perdidas, por favor. Ahora especialmente habrá el retiro de primavera desde el 10 al 12 de octubre. Te pedimos que nos guíes con nuestro cuerpo y el alma delante de tu palabra, por favor. Y te pedimos que el Señor guíe este retiro de verano para que muchas que no han recibido la salvación puedan escuchar la palabra de Dios y ser salvos, por favor. Gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.